¿Necesitas ayuda con tus finanzas? Nuestros consultorios contables te brindan la asesoría financiera que necesitas para administrar tus recursos de forma eficiente. Organiza tus finanzas. Consultorio Contable. Estamos en nuestro magazine Al Ritmo de la Mañana, conversando con distintos profesionales. Ahora sí, pasamos a Estudio Contable. Ya estamos a través de la línea telefónica, como cada miércoles, con el magíster Samuel Mejía. Y con él hoy vamos a tratar de conocer un poco más sobre gastos y costos para reducir impuesto a la renta en los negocios. Entonces, interesante. Si ustedes también quieren hacer alguna pregunta, tienen alguna inquietud para salir de dudas o actuar con mayor firmeza, conocimiento, pues nos pueden escribir al 976-7655-99. Magíster Samuel Mejía, buenos días y bienvenido al programa. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo para todo su público. Bien, magíster. Gastos y costos para reducir impuesto a la renta en los negocios. ¿Cómo podemos hacer eso? Justamente ahora que estamos en cierres ya próximos a que las empresas, por ejemplo, o cualquier negocio, negocios de personas naturales y negocios como empresa, que estén en el régimen MIPE tributario y en el régimen general de impuesto a la renta, este jueves ya empiezan las declaraciones anuales, ¿no?, del periodo 2025. Entonces, hay un cronograma que empieza este jueves y hay otro cronograma que empieza el 26 de mayo, dependiendo si son pequeños o son grandes o sacaron RUC el año pasado. Bueno, hay dos cronogramas que cada contador debe ver cuál es el que le corresponde como plazo máximo. Entonces, estando próximos a esto, muchos de los microempresarios o medianos están preocupados siempre porque el impuesto a la renta que deben pagar a veces dicen es muy alto, etcétera, ¿no? Entonces, no sé cómo bajarlo, no sé qué utilizar ahí. Entonces, aquí les vamos a dar unas recomendaciones que pueden utilizar, ¿no? Porque muchos negocios creen que lo único que puedo descontar es el costo de la mercadería, por ejemplo, ¿no? O el costo de lo que me demanda producir un servicio, por ejemplo, un estudio de abogados. Gasta en papeles, alquiler de oficina, etcétera, o personal, y no tiene más. Entonces, entre los gastos más comunes que las empresas o las personas que tienen negocios, pero que no lo utilizan, tenemos, por ejemplo, pueden utilizar como gasto deducible, de acuerdo a ley, el alquiler que pagan por un local, por un almacén, por un depósito, por una oficina. El alquiler también que pueden tener de un vehículo, ya sea un vehículo administrativo o ya sea un vehículo de trabajo, ¿no? Por ejemplo, una camioneta 4x4, un camioncito, un furgón, etcétera, son vehículos de trabajo. Ahí no hay límite de valor, nada. En el caso de los casos administrativos, o sea, para que se movilice el gerente, el administrador, etcétera, mientras no supere 1 millón de ingresos, tengo yo puedo utilizar un vehículo, ¿no? Solo que ahí sí hay ciertos límites en el tipo del vehículo. Por ejemplo, no se puede utilizar un vehículo, pues, de lujo, ¿no? Puedo alquilar también equipos, maquinaria, muebles y enseres, computadoras, etcétera, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, usted abre un negocio y cuando abre su negocio dice, pero yo ya tengo mi computadora, no necesito comprar otra. Yo ya tengo unos estantes, una fotocopiadora, una impresora y no necesito comprar. Correcto. Pero para que su empresa se beneficie, porque usted va a utilizar esa computadora para su trabajo, lo que puede hacer es, como Jaime, alquila sus equipos a la empresa. La empresa le paga a usted, por ejemplo, 1,000 soles mensuales. Esos 1,000 soles la empresa lo usa como gasto contra el impuesto a la renta, significa que ahorra 300 soles de renta y a cambio usted paga renta de primera, que es alquiler, 5% nada más. O sea, por 1,000 soles paga 50 soles, pero se ahorra 300 en la empresa. Y así, ¿no? Entonces, los gastos por alquileres son algo que siempre se descuida porque todo el mundo lo tiene. Todo el mundo tiene un local, una oficina, un depósito, un vehículo, una maquinaria, pero no lo saben aprovechar, ¿no? Entonces, para esto están los contratos de alquileres. Lo que sí se recomienda es que estos contratos de alquileres estén legalizados en notario, el pago que se hace sea mediante banco y el dueño del bien inmueble o mueble pues pague su 5% de renta, ¿no?
se cumplen esos 3 requisitos, el gasto es deducible contra el impuesto a la renta, ¿no? Bien, entonces aquí vamos entendiendo porque a veces no tenemos la orientación precisa, efectiva, y pues en vez de reducir podemos caer en errores administrativos o en el pago de impuestos, magíster. Claro, al final se pagan impuestos porque en exceso, digamos, sobre una utilidad o sobre una ganancia que realmente no lo tienen, ¿no? Uh-huh. Y lo pagan de manera excesiva, pues, y eso se controla conociendo bien qué tipo de gastos registro. Otro ejemplo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, una empresa paga un sueldo a una persona que no esté en planilla, que es informal, y le paga, supongamos, 1.500 soles. Uh-huh. Esos 1.500 soles está perdido para la empresa porque como no está en planilla es un gasto informal. Entonces la empresa, esos 1.500 va a estar reflejado como una ganancia porque no tiene cómo sustentar el gasto. Por lo tanto, la SUNAT le cobra el 30%, ¿no? Significa de 1.500 va a pagar 500 soles de renta adicional. Pero ¿qué pasa si ese trabajador lo hubiese puesto en planilla? Va a pagar igual 1.500, pero esos 1.500 es gasto deducible. Se ahorra 30% de renta. Claro. Y si le paga de salud, también se ahorra, también deduce de la renta. Y a cambio de eso, ¿qué pago? A cambio de eso solamente el trabajador paga su AFP, pero ese lo paga el trabajador. Y a la empresa paga el de salud. El de salud es 9% comparado con 30% de renta, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿cuáles son, vamos a decir, los servicios donde uno puede reducir el pago, el impuesto, de acuerdo a los servicios que presta? ¿Cuáles son esos establecimientos que mayor pueden tomarse en cuenta? ¿O son todos en general? Toda empresa, por ejemplo, necesita servicio contable. O sea, así que si le pagas a tu contador algo, también pídele un recibo por honorarios o pídele una factura. Ese gasto es deducible 100%. Toda empresa necesita también o gasta en asesoría legal. O sea, siempre por ahí hay consultas que se le hace al abogado para diversos temas, ¿no? Ya, también pídele su recibo por honorarios o pídele una factura, porque el abogado, así como el contador, puede dar honorarios o puede dar una factura. Esos gastos igual son 100% deducibles para la empresa. Igualmente puedes tener también de repente gastos por mantenimiento del local. Alguien te arregla tu oficina, tu tienda, ya sea que lo pintan, ya sea que te arreglan el agua, la luz, o te decoran de una manera diferente. También pide tu factura, porque mucha gente no lo hace. Entonces pagan 2.000 soles para que arreglen tu tienda. Sin comprobante significa que te cuesta 2.600, porque al final vas a pagar 300 más de renta. Con comprobante significa que te cuesta 600 menos, o sea, te cuesta 1.400. El tema es que ese dinero, ese costo, no lo ves en el momento. Eso se siente con el tiempo, poco a poco, porque ese ahorro se va sumando y con el tiempo va a mejorar tu ganancia, ¿no? Sin que te des cuenta, porque no es un dinero que lo vas a ver contante y sonante en el momento que gastas, lo vas a ver después. Entonces, mucha gente, por ejemplo, decora sus tiendas, ¿no? Arregla, le pone letreros, etcétera. Todos esos son gastos que tienen que ver con publicidad o publicaciones o simplemente publicidad. También son deducibles. Pagas una publicidad en radio, en internet o en televisión, pide tu factura también porque también es gasto deducible. Pagas a alguien que te haga limpieza, pídele un recibo por honorarios, también es gasto deducible. De repente compras papelería, útiles de oficina, muchas veces la gente dice, no, eso lo compro así nomás. Entonces, esos gastos de papel, lapiceros, etcétera, también son gastos deducibles porque se usan en el negocio. De igual forma, cuando alquilas un local, el recibo de agua o de luz también es deducible de impuestos siempre y cuando se mencione en el contrato de alquiler diciendo que el inquilino se va a hacer cargo del suministro número tal de agua, el suministro número tal de luz, etcétera, ¿no? Uh-huh. Bien, magíster, entonces vamos conociendo cómo reducir los gastos gastos y costos, pues, en los servicios que uno puede prestar. Bien, podemos hablar también cómo podemos ayudar a reducir el impuesto sobre la renta, magíster. Y creo que es oportuno saber, porque a veces para muchos, pues, que tienen negocios, que tienen una empresa,
no tienen la mínima idea y hay que recurrir al profesional para las indicaciones respectivas, ¿verdad, Magíster? Sí, a ver, la última partida no la escuché ahí. No, decía que a veces quienes están en un negocio, quienes crean una empresa, les falta precisamente este tipo de acciones, conocer los procedimientos cuando pues necesitemos también hacer esos contrastes y que facilite, y sobre todo porque la ley a veces permite pues reducir los impuestos, ¿no? Claro, por ejemplo, otros gastos también que se generan y que la gente no lo toma en cuenta por un pequeño descuido, por veces por falta de orientación. Por ejemplo, gastos de movilidad. Todos los días las personas que tienen negocios se movilizan de un lugar a otro, ya sea de una provincia a otra o en la misma localidad. Entonces, cuando uno se va, por ejemplo, de Chota a Chiclayo, pues tiene los pasajes de repente, ¿no? Si es que viaja en un bus oficial, pues si viaja en una combi informal no va a tener, ¿no? Pero todos esos boletos de viaje también son gastos deducibles. Y luego tiene los gastos de movilidad. Por ejemplo, si todos los días gastas en mototaxi, lo que tienes que hacer es tener una planillita de movilidad cuyos formatos están a disposición en la web de SUNAT, o también en ACP les podemos obsequiar esa planilla. Y con esa planilla de movilidad usted puede deducir todos los gastos de movilidad contra el impuesto a la renta y pagar menos impuestos. Luego tiene también, por ejemplo, gastos recreativos. De repente lleva a comer a su personal, lo lleva a una tarde de recreación, una cancha de fulbito, etcétera. También se puede deducir gastos por actividades recreativas y pagar menos impuesto a la renta. O también gasto de representación. Usted como gerente de su empresa de repente se va a un almuerzo con sus clientes, con sus proveedores, con algún abogado, con el contador, etcétera. Y eso también es gasto deducible. Hay ciertos límites, pero se puede deducir también en los gastos por almuerzos, cenas, desayunos, pero ojo, siempre que en el comprobante no se incluya licores. Ese es un datito pequeño. O de repente alguien de ustedes, por ejemplo, quiere donar, dice, la empresa tiene y quiere donar a la iglesia o por ahí a una ONG o alguna entidad sin fines de lucro oficialmente constituida, formal, y hace una donación, también esas donaciones pueden ser deducidas del impuesto a la renta. Entonces, hay una serie de gastos que se tienen que poner en práctica. Por eso cuando nosotros en ACP hablamos de hacer empresas es que un cambio de mentalidad, ¿no? El empresario tiene que pensar y actuar diferente. Y eso, por ejemplo, lleva a tener estos conceptos como presentes en su agenda y hablar con su contador para decirle, a ver, contador, ¿cómo reduzco mis impuestos? Escuché por ahí que tengo gastos de representación, recreativos, movilidad, viaje, donaciones, alquileres, seguros, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo implemento cada uno, no? Y claro, ¿qué tipo de documentos necesitamos para demostrar, vamos a decir, de los gastos? O sea, ¿cómo sustentamos? ¿Todo tiene que ser documentado, Magíster? Claro, todo tiene que ser, o sea, todo gasto que la SUNAT te acepta para que reduzcas impuestos tiene que ser documentado, tiene que ser sustentado. Y cuando hablamos de sustento, hay 2 o 3 criterios que hay que tomar en cuenta. Número 1, el concepto, ¿no? El concepto tiene que estar relacionado con la actividad y que tiene que cumplir un requisito básico de que ese gasto que hago me permite seguir con el negocio o me permite crecer con el negocio. Si ese gasto está relacionado con eso, vale. Segundo criterio, el monto que gasto. Ese monto que gasto es proporcional, es decir, por ejemplo, yo no puedo vender 1,000 soles al mes y tener un gasto de 5,000 en recreación, ¿no? No tiene sentido. Entonces tiene que ser proporcional, o sea, tiene que estar entre los rangos y valores de mercado, ¿no? Alquilo un carro, por ejemplo, pago alquiler, el alquiler en el mercado está a 60 soles por día, pero yo pago 150. No, eso es absurdo, ahí no se permiten esos excesos. Entonces, SUNAT tiene controles para todo esto. Entonces, un primer requisito es la razonabilidad del gasto, la proporcionalidad. Segundo es la naturaleza, ¿no? Si está relacionado al negocio, si me permite crecer o me permite al menos mantener mi negocio. Si uno cumple con esos requisitos, más la demostración, por ejemplo, que si el pago es más de 2,000 soles, lo pago mediante banco, mediante una operación formal, entonces todo va quedando sustentado y se permite. No se permite ningún gasto que no tenga sustento. Dice, mira, gasté tal cosa, pero no tengo factura. Ok, eso se llama gasto no deducible. Y por ese gasto no deducible, las empresas pagan adicionalmente un 10 o un 30% más de impuesto a la renta.
Es decir, los tres principales gastos, lo que usted nos ha dicho: alimentación, transporte y vivienda. Claro, el tema de alimentación, transporte, por ejemplo, o movilidad local, también se llaman gastos de viáticos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno siempre dice mis viáticos, ¿no? Eso es lo que usted menciona, está dentro del concepto general de viáticos. Entonces, ahí uno sustenta alojamiento, movilidad local y alimentación. Y para eso también hay parámetros, pero también son deducibles. Fuera de eso tengo gastos como donaciones, tengo gastos como recreativos, representación, útiles de oficina, útiles de limpieza, alquileres, seguros para los trabajadores, seguros contra incendio de local, etcétera, ¿no? Bien, Magíster, el tema que hoy nos ha propuesto, pues para tener en cuenta gastos y costos para reducir los impuestos a la renta en los negocios que puedan generarse. Ahora, Magíster, ¿algún inconveniente cuando uno puede errar en este tipo de procedimientos al tratar de reducir impuestos? Claro, los errores más comunes son cuando a veces los clientes, por ejemplo, los microempresarios empiezan a comprar cosas personales, ¿no? Compran zapatos, compran ropa, compran juguetes y también piden factura y lo mandan a su contabilidad de la empresa, ¿no? Pero eso es un error tremendo, ¿no? Pero, Magíster, a veces pues puedo comprar un artículo tal y la quiero que lo pasen por el otro. ¿Eso es factible? Claro, eso no es factible porque, digamos, por ejemplo, eso, el SUNAT cuando revisa eso, revisa incluso el objeto social de la empresa que emite, ¿no? Entonces, de tal forma que yo no tengo de repente por ahí un amigo que tiene en su farmacia y le digo que me dé una factura por útiles de oficina. Entonces, claro, me lo puede hacer, pero el rubro no es el indicado, entonces ese gasto va a ser observado en el futuro, ¿no? Recuerden que todo gasto que es observado, SUNAT al final te va a hacer pagar 30% de impuesto a la renta, más multas, más intereses, ¿no? Y ahí radican los problemas, porque cuando SUNAT detecta ese error, te detecta después de 2 años, 3 años, 4 años. Y todo el tiempo que pasó implica intereses. Entonces las multas se convierten en montos grandes y la gente pues termina renegando, ¿no? Bien, Magíster, cualquier consulta, su estudio, como siempre, para que quienes hoy tienen alguna duda del tema que hemos abordado, donde le pueden ubicar, y también su número de teléfono si lo considera pertinente. Para todos los amigos de la zona de Cajamarca, digamos, estamos en José Osores 610 en el segundo piso. Por ejemplo, ahí nos pueden solicitar, nosotros gratuitamente les entregamos formatos para planilla de movilidad y otros que pueden necesitar. Y cualquier orientación también, consultas, atendemos de manera gratuita y estamos en el teléfono 996-482-786. Muy bien. Magíster Samuel Mejía Ruiz, gracias por estar con nosotros en un programa más. Será hasta Gracias la próxima. Muy amable. ¿Necesitas ayuda con tus finanzas? Nuestros consultorios contables te brindan la asesoría financiera que necesitas para administrar tus recursos de forma eficiente. Organiza tus finanzas. Consultorio Contable.